Buenos días. Eh, en el día de hoy, 6 de octubre del año 2020, la primera lectura es tomada de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 13 al 24. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento y en lo que os escribo. Fui después a Siria y Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 138. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso poder cerrar los ojos e imaginarnos esa escena en la casa de Marta y María. Jesús llega a esa casa y quien lo recibe es Marta. Entra y entonces su hermana María se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Si nos podemos imaginar en nuestro cerebro esa escena, vamos a ver que María
se sienta con mucha paz, con mucha tranquilidad. Se regala ese momento, ese espacio para escuchar esas palabras de un amigo, porque Jesús era amigo de Marta y María. Ellas son las hermanas de Lázaro. Ellas vivían en Betania y siempre que Jesús tenía la oportunidad iba a la casa de ellas. Y esa paz que tenía María, luego de escucharlo, es la misma paz que debemos sentir nosotros cuando nos sentamos a orar y a escuchar la palabra, a llenarnos de esa fuerza, de esa esperanza, de esa fe que va creciendo en nuestro ser cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos esa palabra que nos llena de vida, que nos llena de misericordia, que nos llena de amor, que nos nutre en lo más profundo de nuestro ser. Es decir, que María estaba en ese momento trabajando en su ser, en su crecimiento espiritual, en su formación, porque a través de su palabra Jesús nos llena de todas las características que tiene Él, nos forma el carácter. Y el carácter entonces nos da la firmeza para ir a empezar a hacer nuestras labores diarias, nuestras labores cotidianas. Marta, por el contrario, estaba agitada, estaba angustiada, estaba nerviosa. Y entonces en ese momento, por eso le dice al Señor que si no le importa que su hermana le ha dejado todo el servicio a ella. Y entonces le dice que le diga a su hermana que le eche una mano. Hay oportunidades en que nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos realizando muchas actividades. Y hay veces que nos despertamos tan agitados, que nos despertamos de una vez apresurados, sin tiempo, porque sabemos que tenemos que hacer muchísimas cosas. Y entonces empezamos nuestra actividad diaria con mucho acelere, con mucho agite, muchas veces empezando, tenemos por ejemplo, nos hemos despertado tarde, tenemos muchas cosas, entonces no tenemos el tiempo y empezamos a correr. Y empezamos a angustiarnos, a inquietarnos, a acelerarnos. Y empezamos a a sentir en nuestro ser esa angustia, esa inquietud que en este caso sentía Marta, porque tenía muchas cosas que hacer. Y entonces en un momento dado se molesta y le dice a Jesús que le diga a su hermana que le eche una mano. Pero entonces el Señor le dice, conociendo cómo se encontraba ella en ese estado de ansiedad, en ese estado de angustia, de nerviosismo, le dice que ella se angustia por muchas cosas. Y le hace ver cómo María ha escogido la mejor parte. Eso la llena en su ser, la paz, la tranquilidad, el amor, el saberse acompañada, el saberse llena del Espíritu Santo, hace que ella pueda después levantarse donde está sentada para ir al servicio. Aquí Jesús no está diciendo que Marta esté haciendo mal las cosas. Él está diciendo que Marta y María se complementan, porque dice, María ha escogido la mejor parte,
No ha dicho que ha escogido lo único que sea orar, lo único que sea escuchar su palabra, sino es una parte de esa vida. Luego Marta y María son un complemento. Si Marta se hubiese sentado también a escuchar al Señor, a escuchar su palabra, no estaría angustiada, no estaría desesperada, no estaría llena de agites, sino que por el contrario estaría en esa misma actitud de María, sentada, escuchando, llenándose de paz, llenándose de amor, llenándose de fortaleza, llenándose de sabiduría para saber escoger cómo se pueden hacer esas actividades que hay que emprender. Luego ellas dos son, repito, son complementos. Lo único es que el Señor dice, solo una es necesaria. Y hoy tenemos que decir como dice el salmista en el Evangelio, te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Me has escogido portentosamente. Cuando nosotros nos sentamos a los pies de Jesús, sabemos a qué nos escoge Él para hacer su trabajo, para hacer las obras, para hacer las actividades que tenemos que hacer, con excelencia, con entrega, con mucho amor y sobre todo con mucha paz, entendiendo y sabiendo que trabajamos para el reino de los cielos desde cualquier actividad que nosotros hagamos. Luego Jesús no está diciendo que Marta no debe servir o que esté mal servir. Él lo que le está diciendo es que se encuentra inquieta y que se encuentra nerviosa porque tiene muchas cosas que hacer, pero ella no escogió como María esa mejor parte que era sentarse primero, llenarse de esa palabra de Dios, llenarse de esa paz y luego sí levantarse a ir a realizar las actividades. Y miren cómo es de importante que nosotros entendamos que esa es la mejor parte del día. Cuando nosotros nos llenamos con esa palabra, cuando nos llenamos de fuerza, cuando nos llenamos de ganas de hacer las cosas, de pasión por hacer las cosas, nos entregamos. ¿Por qué? Porque estamos en un estado emocional absolutamente de tranquilidad y de paz. Pero cuando empezamos el día angustiados, acelerados, sabiendo que tenemos que hacer muchas cosas, entonces esa angustia no nos deja trabajar bien, no nos deja escoger lo mejor, no nos deja hacer las cosas con excelencia, sino muy aceleradamente. Por eso lo primero que nosotros debemos hacer es escoger la mejor parte. La parte mejor es ese momento de sentarnos y llenarnos de esa palabra y de ese amor que el Señor nos transmite todos los días, porque evangelio significa buena nueva, y buena nueva es llenarnos en nuestro propio ser de ese reino de Dios que es gozo, que es paz y que es justicia. Entonces, vuelvo a decir, Marta no está haciendo lo malo, María está trabajando ¿en qué? En su ser. Y ella escogió, dice el Señor, una sola cosa es necesaria. Y lo necesario es aquello que nos hace existir, que nos hace ser, que nos hace llenar ese espíritu de lo que es correcto, de lo que es estable, de lo que es firme, para poder enfrentarnos nosotros a las realidades del mundo, porque siempre van a haber dificultades, van a haber tribulaciones, van a haber personas con las que nosotros nos vamos a encontrar que no están de acuerdo con nosotros, etc. Pero cuando nosotros estamos llenos de esa presencia de Dios, de su palabra, de esa paz, de esa tranquilidad, vamos a entender las debilidades del otro, vamos a comprender las flaquezas del otro, vamos a fortalecernos nosotros espiritualmente para poder ayudar y servir al otro. ¿Y servir con qué? Con entrega, con amor, sin angustia, sin desesperarnos, sin acelerarnos, sino realmente como Dios quiere que nosotros seamos. Eso era lo que Jesús hacía. Él enseñaba con mucha tranquilidad, con mucha paz, porque estaba lleno. Recordemos que Él muchas veces pasaba la noche entera orando, comunicándose con el Padre, llenándose de esa presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para poder empezar a caminar de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, enseñando, haciendo milagros, haciendo obras, haciendo signos de las grandezas y maravillas del Señor.
Por eso entonces, en este texto bíblico de hoy vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que nosotros escojamos esa parte mejor que escogió María, de sentarnos a sus pies, de humillarnos, de reconocer nuestra pequeñez, nuestras flaquezas, para que Él con su amor, con su fuerza, para que Él que es todopoderoso nos llene de eso que necesitamos para emprender nuestras labores diarias, nuestras labores cotidianas, para podernos enfrentar a las dificultades. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.